El discípulo de Yeshua HaMashiach es hijo de Jehová, resiste en medio de la prueba, haciendo su voluntad. El discípulo de Yeshua HaMashiach es hijo de Jehová, resiste en medio de la prueba, haciendo su voluntad. El discípulo de Yeshua HaMashiach es hijo de Jehová, resiste en medio de la prueba, haciendo su voluntad. El discípulo de Yeshua HaMashiach es hijo de Jehová, resiste en medio de la prueba, haciendo su voluntad. El discípulo de Yeshua HaMashiach es hijo de Jehová, resiste en medio de la prueba, haciendo su voluntad. El discípulo de Yeshua HaMashiach es hijo de Jehová, resiste en medio de la prueba, haciendo su voluntad. El discípulo de Yeshua HaMashiach es hijo de Jehová, resiste en medio de la prueba, haciendo su voluntad. Feliz, feliz, feliz y bendecido día de victoria, preciosa gemas invaluable. Shabbat Shalom para todos y cada uno de ustedes en esta tarde de victoria que es de comunión perfecta para el Padre Creador, con el Padre Creador, con Él y para Él, todo lo que somos, todo lo que tenemos para el dueño de nuestras vidas. En este Shabbat de delicia entronizamos este Shabbat adorando al Creador por su grandeza, por su amor, por su misericordia. Este primer Shabbat del tercer mes bíblico lo glorificamos y le damos gracias por su amor, su bondad y su misericordia, su grandeza, por su ternura. Abba, Padre de la gloria, Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Venimos en este Shabbat de delicia a recostarnos a tu pecho, a sentarnos en tu diván, a escuchar tu voz que emana de tu Santo Espíritu, que nos revela todos tus propósitos que tienes reservado de tiempo remoto para estos días. Señor, te adoramos en el nombre de Yeshua. Señor, te glorificamos en el nombre de nuestro Señor y único Salvador. Te damos gloria y honra por tanto amor. Te damos gloria y honra por tu bondad. Te damos gloria y honra por tu misericordia. Santísimo Creador, tú, Padre Santo, bendito, único, insustituible. Tú eres el que nos mantiene, tú eres el que nos sostiene. Tú eres Abba, papá, fuente de provisión, que nos das todo lo que tenemos viene de ti. Señor, tú nos das la vida, Señor, tú nos viste, tú nos calza, tú nos sirves nuestras mesas, tú nos corriges, tú nos enseñas, tú nos muestras el camino, tú nos muestras la verdad, tú nos muestras la vida, tú nos has dado el perdón, tú nos has dado la salvación. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no darte gloria y honra a ti, Padre Jehová, omnipotente, Señor Dios todopoderoso, único, excelso, insustituible, Padre Santo? Tú eres el único Dios verdadero que vives y reinas y gobiernas todo lo creado en tu trono de cristal, que estás sentado por encima de los cielos. Conoces a cada uno por su nombre, las estrellas. Sabes, Señor, cuántas veces hemos respirado, cuántas veces hemos caminado. Sabes tú, Señor, cómo vivimos dependiendo en todo de ti. Por eso en este Shabbat de delicia, en este Shabbat de descanso, de tener una comunión contigo, queremos darte gloria y honra a ti, Padre omnipotente, por tanto amor, por tanta bondad, por tanto querer que nos tienes con cada uno de tus hijos. Y en el nombre de Yeshua te glorificamos y te damos gloria por este Shabbat. Y te decimos que el Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. ¡Feliz Shabbat Shalom! ¡Feliz Shabbat Shalom! Damos apertura a este Shabbat Shalom. Amén, amén y amén. Amén.
Comenzamos en este Shabbat con la primera lectura. Es del libro de Génesis, capítulo 3, verso del 9 al 15. Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Este contestó: he oído tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Jehová Dios replicó: ¿quién te ha hecho ver que estás desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? El hombre respondió: la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué has hecho? La mujer respondió: la serpiente me engañó y he comido. Entonces Jehová Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza, mientras tú herirás su talón. Amén. El salmo del día de hoy es el Salmo 130, en los versos del 1 al 2, del 3 al 4, del 5 al 7ab y del 7cd al 8. El Señor viene, la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde el abismo clamo a ti, Señor. Señor, escucha mi voz. Que tus oídos pongan atención al clamor de mis súplicas. El Señor viene, la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Señor, si no te olvidas de las faltas, Adonai, ¿quién podrá subsistir? Pero de ti procede el perdón y así se te venera. El Señor viene, la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Espero, Señor, mi alma espera. Confío en tu palabra. Mi alma cuenta con el Señor, más que con la aurora el centinela. Como confía en la aurora el centinela, así Israel confíe en el Señor. El Señor viene, la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia,
porque junto al Señor está su bondad y la abundancia de sus liberaciones. Y Él liberará a Israel de todas sus culpas. Amén. El Señor viene, la misericordia, la redención copiosa del Señor viene, la misericordia, la redención copiosa del Señor viene, la misericordia, la redención copiosa del Señor viene, la misericordia, la redención copiosa. La segunda lectura es de la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 13, al capítulo 5, verso 1. Tenemos el mismo don espiritual de fe que tenía el que escribió. Creí y por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos. Sabemos que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también con Jesús y nos pondrá cerca de Él con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes. Los favores de Dios se van multiplicando y también se irá ampliando cada día más la acción de gracia que tantas personas rinden a Dios para gloria suya. Por eso, no nos desanimamos, al contrario, aunque nuestro exterior esté decayendo, el hombre interior se va renovando de día en nosotros. No se pueden equiparar esas ligeras pruebas que pasan a prisa con el valor formidable de la gloria eterna que se nos está preparando. Nosotros, pues, no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque las cosas visibles duran un momento, pero las invisibles son para siempre. Sabemos que si nuestra casa terrena, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña llega a desmontarse, Dios nos tiene reservado un edificio no levantado por mano de hombre, una casa para siempre en los cielos. Amén. El evangelio de hoy es del evangelista Marcos, capítulo 3, verso del 20 al 35. Vuelto a casa, se juntó otra vez tanta gente que ni siquiera podían comer. Al enterarse sus parientes de todo lo anterior, fueron a buscarlo para llevárselo, pues decían, se ha vuelto loco. Mientras tanto, unos maestros de la ley que habían venido de Jerusalén decían, está poseído por Belzebú, jefe de los demonios, y con su ayuda expulsa a los demonios. Jesús les pidió que se acercaran y empezó a enseñarles por medio de ejemplos. ¿Cómo puede Satanás echar a Satanás? Si una nación está con luchas internas, esa nación no podrá mantenerse en pie. Y si una familia está con divisiones internas, esa familia no podrá subsistir. De igual modo, si Satanás lucha contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir y pronto llegará a su fin. La verdad es que nadie puede entrar en la casa del fuerte y arrebatarle sus cosas si no lo amarra primero. Entonces podrá saquear su casa. En verdad les digo, se les perdonará todo a los hombres, ya sea pecado o blasfemia,
contra Dios, por mucho que sean. En cambio, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo del juicio eterno. Y justamente ese era su pecado cuando decían: está poseído por un espíritu malo. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, se quedaron afuera y lo mandaron a llamar. Como era mucha la gente sentada en torno a Jesús, le transmitieron este recado: tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y preguntan por ti. Él les contestó: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. La ley espiritual de las lecturas del día de hoy, el Evangelio de Marcos capítulo 3, son los versos 29 y 35. Cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y los complementos, Génesis capítulo 3, verso 14. Entonces Jehová Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. Y en 2 Corintios, el capítulo 4, versos 13 y 14. Tenemos el mismo don espiritual de fe que tenía el que escribió: creí y por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos. Sabemos que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también con Jesús y nos pondrá cerca de él con ustedes. El Salmo 130, el verso es el 7. Como confía en la aurora el centinela, así Israel confía en el Señor, porque junto al Señor está su bondad y la abundancia de sus liberaciones. Se lee la ley y complementos sin referencias de citas bíblicas. Cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces Jehová Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. Tenemos el mismo don espiritual de fe que tenía el que escribió: creí y por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos. Sabemos que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también con Jesús y nos pondrá cerca de él con ustedes. Como confía en la aurora el centinela, así Israel confía en el Señor, porque justo junto al Señor está su bondad y la abundancia de sus liberaciones. Y el título de la hermenéutica del día de hoy dice así: el discípulo de Yeshua HaMashiach es hijo de Jehová, resiste en medio de la prueba, haciendo su voluntad. Amén. Introducción. En la fe cristiana, la amartiología, palabra que deriva de la palabra griega amartía, que significa errar al blanco, pecado. De modo que amartiología es
la doctrina o estudio del pecado. Los pecados eternos, los pecados imperdonables o los pecados últimos son pecados que no serán perdonados por Dios. El pecado eterno o imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo, también conocido como el pecado de muerte, se especifica en varios pasajes de los evangelios sinópticos, entre ellos Marcos capítulo 3, verso del 28 al 29, Mateo capítulo 12, verso del 31 al 32 y Lucas capítulo 12, verso 10. Así como otros pasajes del Nuevo Testamento, incluyendo Hebreos capítulo 6, verso del 4 al 6, Hebreos 10, verso del 26 al 31 y Primera de Juan capítulo 5, verso 16. El pecado trae consigo efectos importantes en la relación entre el pecador y Dios, entre las cuales están la desaparición de la parte de Dios, la desaprobación de la parte de Dios, la culpabilidad, la muerte física, espiritual y eterna. Además, Dios se opone en forma rotunda al pecado y por ello, al igual que en el principio con Adán y Eva, la instrucción del pecado produce un quiebre en la relación cercana entre el hombre y Dios, como consecuencia de que el hombre escoge la desobediencia, estando así del lado opuesto a Dios, provocando con esto la ira de Dios, como lo expresa la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 18, que dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El pecado siempre afectará nuestra relación con Dios y con los demás, simplemente por ser opuesto a la santidad. Otra de las consecuencias del pecado es la esclavitud. El pecado tiende a convertirse en un hábito que trae como efecto el cometer otro pecado. Como por ejemplo cuando Caín mató a Abel, luego mintió diciendo que no sabía dónde estaba, y así tantos otros. Se produce junto con la esclavitud la búsqueda de huir de la realidad, pasar por alto o omitir la consecuencia, de buscar huir de la consecuencia del pecado para no enfrentarlo. Comúnmente, el pecado viene acompañado de negación de este o de evadir responsabilidades, siendo una de las formas el admitir el pecado, pero responsabilizando a otro, como Adán, que culpó a Eva por comer del fruto, a pesar de que él fue advertido de no hacerlo. Otra forma de negar el pecado es cambiarle el nombre al pecado, como por ejemplo, la fornicación se le llama unión estable, a métodos abortivos se le llama planificación familiar, al asesinato se le llama eutanasia, entre otros. Toda forma de justificación del pecado como culpa a otro aleja del arrepentimiento, de hacer techubá, de convertirnos en negociadores con el pecado, comenzando a creer realmente que se hace lo correcto. Esto se denomina autoengaño, lo que provoca cauterización de nuestra conciencia de pecado, haciendo más y cada vez más egoísta. Esta pérdida de conciencia de pecado termina en un punto en donde el pecado no proporciona saciedad, por lo que poco a poco se admiten nuevas formas de pecado en toda normalidad. Con toda normalidad, estando completamente separados de Dios y fracturando la vida familiar, porque el pecado nunca trae paz. En el Evangelio de hoy, la blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado de atribuir a Satanás lo que es obra del Espíritu de Dios, como cuando los fariseos acusan a Yeshua de expulsar a los demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Pecar contra el Espíritu Santo es confundirlo con el espíritu del mal, es negar
por pura malicia el carácter divino de obra manifiestas mentes divinas. En la primera lectura, constatamos que hacer el bien depende totalmente de estar apegado a la doctrina o enseñanza que nos brinda la palabra de Jehová. De la misma forma, errar al blanco depende de estar bajo la influencia de la doctrina de la serpiente antigua. Toda actividad pecaminosa nos revela que se está siguiendo el patrón de la doctrina de pecado, y quien tercamente rechaza la instrucción del Ruach HaKodesh tendrá el mismo destino de maldición que la serpiente antigua, es el lago de fuego. En la segunda lectura, el apóstol Pablo revela que actuamos en justicia de Jehová, porque hemos recibido su instrucción libre de contaminación y por tanto actuamos en obediencia a ella, porque confiamos que participaremos de la vida futura de resurrección con el amado Yeshua HaMashiach, quien es nuestra primicia, porque le creemos a las promesas que el Padre Celestial ha dado a todos sus fieles. Finalmente, en el Salmo se nos expresa que hay sobreabundante perdón de todo pecado para quienes se arrepienten y esperan en el Señor, reconociendo su error. Con ello, vemos que el pecado contra el Ruach se trata de desistir durante toda la vida de las múltiples invitaciones que recibimos para arrepentirnos. Por tanto, no existe el perdón para quien persiste testaduramente en la vida apartada de Jehová. Amados, quédense con nosotros para disfrutar de la hermenéutica que el Padre de eterna misericordia nos ha dado para disfrutar de su palabra de vida eterna en este Shabbat de delicia. Comenzamos con el diagnóstico del Evangelio, recordando que es del evangelista Marco, capítulo 3, versos del 20 al 25. Este capítulo comprende 4 porciones. El verso del 1 al 12, Yeshua sana al hombre de la mano seca, lo que provoca que los fariseos se junten con los partidarios de Herodes, buscando con ellos la forma de eliminar a Yeshua. Segundo, va de los versos del 13 al 19, Yeshua instituye a los 12 apóstoles. Tercero, en los versos del 20 al 30, el pecado contra el Espíritu Santo. Y cuarto, de los versos del 31 al 35, la verdadera familia de Yeshua. El Evangelio de hoy está contenido en las 2 últimas porciones, donde Yeshua no solo soporta la oposición de los fariseos, sino que tiene que soportar la incredulidad de su propia familia. Comencemos en los versos del 20 al 22. Vuelto a casa, se juntó otra vez tanta gente que ni siquiera podían comer. Al enterarse sus parientes de todo lo anterior, fueron a buscarlo para llevárselo, pues decían, se ha vuelto loco. Mientras tanto, unos maestros de la ley que habían venido de Jerusalén decían, está poseído por Beelzebú, jefe de los demonios, y con su ayuda expulsa a los demonios. Comenzamos. Vuelta a casa. Esta frase sitúa a Yeshua en Cafarnaúm, en donde vivía de acuerdo, como lo dice Mateo capítulo 4, verso 13. Es evidente que Yeshua está dedicado de manera absoluta a su ministerio, al punto de que ya no le quedaba tiempo ni siquiera para comer. Sus parientes habían llegado a tener conocimiento de la situación y decidieron que Yeshua había perdido el juicio y que ya era hora de llevárselo a casa. Le buscan porque, primero, es comprensible la preocupación de la familia, que aunque no han constatado por sí mismo que está fuera de sí, sí han escuchado que se ha vuelto loco. Segundo, pueden creer lo que se dice porque Yeshua había abandonado la seguridad y tranquilidad del taller de construcción en Nazaret
para convertirse en un predicador ambulante en Cafarnaúm. Tercero, también es posible que se preocupen por la reputación de la familia y les horrorizaba pensar los riesgos que estaban asumiendo al enfrentar a las autoridades religiosas y quieren evitar cualquier rumor que les pueda causar vergüenza o traer problemas, aunque esto requiera prender a Yeshua y llevárselo a la casa a la fuerza. El relato acerca de los parientes de Yeshua se ve interrumpido momentáneamente para tratar la reacción de otro grupo muy importante, unos maestros de la ley que habían venido de Jerusalén, siendo probable que los maestros de la provincia de Galilea hayan pedido ayuda a los doctores de la ley de Jerusalén con el fin de contrarrestar la gran influencia que Yeshua ejercía en Galilea. En el Stone hebreo 954, Belzebú es una transliteración del hebreo 1176, que es Baal-Zebú, el señor de las moscas, o el señor de los cielos. Es un dios filisteo y además un título de Satanás que enfatiza su posición de príncipe sobre los demonios. Se hace referencia de este en Segunda de Reyes, capítulo 1, versos del 2 a 3. En cualquier caso, el significado de los escribas está claro. Acusan a Yeshua de cumplir milagros, de sanar por medio del príncipe de los demonios. Intenta desacreditar frente al pueblo y plantar la idea que Yeshua obra por el poder de Satanás y no por el poder de Dios. Si ellos logran acusarle de obras por potestad demoníaca, pueden presentar cargos legales contra él. Por quebrantar el primer mandamiento, los líderes religiosos, movidos por sus propios intereses, están ciegos y llenos de maldad. Yeshua lo sabe y lo ha dicho en Juan capítulo 3, verso 19, cuando dice: esto requiere un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Continuamos en los versos del 23 al 27. Jesús les pidió que se acercaran y empezaron a enseñarles por medio de ejemplos. ¿Cómo puede Satanás echar a Satanás? Si una nación está con luchas internas, esa nación no podrá mantenerse en pie. Y si una familia está con divisiones internas, esa familia no podrá subsistir. De algún modo, si Satanás lucha contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir y pronto llegará a su fin. La verdad es que nadie puede entrar en la casa del fuerte y arrebatarle sus cosas si no lo amarra primero. Entonces podrá saquear su casa. Lo dicho por los maestros de la ley no tiene sentido. No era más que un intento absurdo de negar lo evidente. Y Yeshua, a pesar de sus acusaciones, les enseña, y para que lo entienda, le puso dos ejemplos. Primero, si una nación está con luchas internas, esa nación no puede mantenerse en pie. Y si una familia está con divisiones internas, esa familia no podrá subsistir. Yeshua compara el reino espiritual de Satanás con una nación, es decir, un reino humano, con el fin de resaltar la insensatez de los maestros de la ley. Porque si hay luchas internas en un reino, ese reino no puede durar mucho. Si hay peleas continuas entre el esposo y la esposa, el matrimonio no durará. Si Satanás está en guerra con sus propios demonios, entonces su reino está acabado. Este mundo no es el escenario de una división dentro del reino de Satanás, sino el de un terrible conflicto entre el poder del mal y el poder de Dios, entre el reino de Dios y el de las tinieblas. Segundo, dice Jesús, nadie puede entrar en la casa del fuerte
y arrebatarle sus cosas si no lo amarra primero. Entonces podrá saquear su casa. Si alguien quiere robar en la casa de un hombre muy poderoso, primero tiene que amarrarlo. Entonces podrá desmantelar sus bienes. Pero no antes. Lo que no tiene sentido es pensar que el dueño de la casa le preste ayuda al ladrón para que lo robe. Y es lo que los maestros de la ley estaban diciendo. El diablo estaba ayudando a Yeshua a liberar las almas que él tenía prisioneras. También lo refiere Isaías en el capítulo 49, verso del 24 al 25. Dice así: se le puede quitar su parte a un soldado o escapársele su prisionero al vencedor. Si firma Jehová, le arrebatarán sus prisioneros al vencedor y dejarán sin su parte al soldado. Al que contienda contigo, con él yo pelearé, y yo mismo salvaré a tus hijos. Amén. Yeshua había encontrado al hombre fuerte. Satanás lo venció en el desierto, como lo dice Marcos, capítulo 1, verso 13. Desde entonces había recorrido toda aquella región, estropeando, frustrando y anulando sus malévolas obras, de acuerdo como lo dice Marcos capítulo 1, verso del 23 al 26 y el 34. Y en Marcos capítulo 3, verso del 11 al 12. En los versos 28 dice: en verdad les digo, se les perdonará todo a los hombres, ya sean pecados o blasfemias contra Dios, por muchos que sean. En este verso, Yeshua afirma la existencia de la gracia, porque podemos ser perdonados, no solo por pecados contra los demás, sino también por blasfemia contra Dios. Blasfemia, en el Strong hebreo 5007, es nasat, abominación, blasfemia, injuria, desprecio, de este caso contra Dios. Utilizar el nombre de Dios en vano es blasfemar y es una violación contra el tercer mandamiento de Deuteronomio capítulo 5, verso 11. Para quienes transgreda este mandamiento, la Torá dice en Levítico 24, 16, el que blasfeme el nombre de Jehová será castigado de muerte. Toda la comunidad lo apedrará, sea israelita o extranjero. Si blasfema el nombre de Jehová, morirá. Yeshua deja la puerta abierta al perdón de los blasfemadores penitentes, porque el perdón es para quienes se arrepienten. En la primera parte de la ley espiritual, Yeshua hace un juicio en el verso 29, que dice: en cambio, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Muchos versículos bíblicos prometen perdón, pero este nos advierte que hay un lugar al que no debemos dirigirnos, un lugar del cual nunca podremos regresar, donde ya no es posible el perdón. No podemos evitar la preocupación de que podríamos amanecer el día del juicio y aprender que somos culpables de este pecado imperdonable. ¿Qué es lo que impulsó a Yeshua a proclamar esta sentencia sobre los maestros de la ley? Fue la declaración hecha en el verso 22. Dice: está poseído por Beelzebub, jefe de los demonios, y con su ayuda expulsa a los demonios. Y es que confirma el verso 30, y justamente ese era su pecado,
cuando decían está poseído por un espíritu malo. El Espíritu Santo revela la verdad de Dios a las personas y las capacita para hacer las obras de Dios. Por lo tanto, cuando acusaron a Yeshua de estar endemoniado, estaban resistiendo la revelación que el Espíritu Santo estaba dándoles acerca de Yeshua y de la naturaleza de sus obras. Yeshua dice del Ruach HaKodesh en Juan capítulo 16, versos del 8 al 11, dice, cuando venga, Él rebatirá al mundo en lo que toca al pecado, al camino de justicia y al juicio. ¿Qué pecado? Que no creyeron en mí. ¿Qué camino de justicia? Mi partida hacia el Padre. Ustedes ya no me verán. ¿Qué juicio? El del príncipe de este mundo. Ya ha sido condenado. El Ruach HaKodesh había presentado delante de ellos el testimonio del poder del reino a través de Yeshua HaMashiach, para que creyeran en él y lo rechazaron. Conscientemente se han endurecido de modo que están decididos a no prestar atención alguna a las manifestaciones del Espíritu. Han decidido por el camino que lleva a la perdición. Esto difiere bastante de las personas que reconocen el mal, que lo aborrecen, pero que aún así se encuentran haciéndolo. Pablo lo dijo en Romanos capítulo 7, verso 15. No entiendo mis propios actos, no hago lo que quiero y hago las cosas que detesto. Y continúa hablando de la guerra espiritual que rugía en su interior en los versos 22 y 23. Y concluyó que su única esperanza era Jesucristo en los versos 24 y 25. Hay que estar atento porque para blasfemar contra el Espíritu Santo no es necesario ser un depravado moral y estar inmerso en toda clase de pecado. Aquí Yeshua se está dirigiendo a maestros de la ley que son personas muy religiosas, moralmente rectos según los criterios del mundo, meticulosos en sus expresiones religiosas y su juicio, puros actos externos. Son gente de serviduras a la palabra de Dios y por ello Yeshua les declara reos de juicio eterno. En los versos del 31 al 34 dice, entonces llegaron su madre y sus hermanos, se quedaron afuera y lo mandaron a llamar. Como era mucha la gente sentada en torno a Jesús, les transmitieron este recado. Tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y preguntan por ti. Él le contestó, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. El hecho que a José no se le mencione aquí seguramente quiere decir que ha muerto. No se tiene ninguna referencia de la vida de José después de que Yeshua a los 12 años se perdiera y fue encontrado por sus padres en el templo, según nos cuenta el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versos del 41 al 50. Estos versos parecen irrespetuosos, como si Yeshua ha desheredado a su familia. Pero ese no es el caso. Yeshua se había alejado de ellos para cumplir su propósito y muestra ahora que también internamente ha renunciado a ellos, no por menosprecios de los vínculos familiares, sino porque pertenece completamente a Dios Padre. Yeshua ha realizado en sí mismo aquello que pide a sus discípulos en Lucas capítulo 14, verso 26. Cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y sus hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo.
En el verso 33, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Yeshua no hace esta pregunta para excluir a su familia, sino para establecer un concepto de familia espiritual en el reino. La fe requiere poner a Dios sobre la familia, y a veces esto resulta en división a causa de la fe, como se lee en Mateo capítulo 10, verso 37, en Marcos capítulo 10, verso del 29 al 30, y Lucas capítulo 12, del 52 al 53. Por la Escritura sabemos que los parientes de Yeshua no creyeron en él durante su ministerio terrenal, como lo dice Juan capítulo 7, verso 5. De la misma manera que sus familiares inconversos no van a creer que eres nuevo en Yeshua, en Cristo Jesús. En la segunda parte de la ley espiritual, el verso 35 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Cuando el verso dice todo aquel, lo que muestra que está disponible para cualquiera. Abarca a hombres, mujeres, al viejo y al joven, al rico y al pobre, al siervo y al libre, al judío y al gentil. Pero obsérvese bien la exclusividad. Están incluidos aquellos y solo aquellos que cumplen el requisito de hacer la voluntad de Dios. Es un hecho que el reino de Dios establece nuevas prioridades en las relaciones de quienes quieren pertenecer a Él. Con la familia carnal tenemos muchos en común, lazos sanguíneos, quizás la misma vivienda, pero lo que nos une con la familia espiritual es mucho más poderoso y permanente, porque estamos unidos por la fe en un mismo Salvador que nos ha reconciliado con el Padre, a quien obedecemos para hacer su voluntad. Yeshua hace que seamos familia espiritual porque en Él tenemos un mismo origen, la misma identidad, un mismo propósito y destino. Vivimos una misma cultura, guardamos el Shabbat, celebramos la fiesta de Jehová, vivimos bajo el prejuicio de los 10 mandamientos, tenemos temor de Dios y cumplimos con las obras de piedad, y todo porque la palabra de Dios rige nuestras vidas, lo que nos hace diferente de la familia física no creyente y del resto del mundo. El mismo Yeshua tuvo que pasar por experiencia de ser incomprendido y menospreciado por lo suyo y poniendo obstáculos a su ministerio. Y él anunció que este sería un principio general para todos los que le siguieran. En Mateo capítulo 10, verso 36 dice, cada cual verá a sus familiares volverse enemigos. Este versículo proporciona gran confianza para quienes somos rechazados por la familia natural a causa de la fe. La comunidad de fe se convierte en nuestra nueva familia. Amén. Continuamos con el pronóstico. En el capítulo 4, Yeshua enseña en parábolas el reino e inicia en los versos del 1 al 20 con la parábola del sembrador, que muestra que la palabra de Dios ha sido sembrada en 4 tipos de terreno, lo que traduce que está disponible para toda la humanidad, con el propósito que se conozca a Dios y que se haga su voluntad. De estos 4 tipos de terreno, solo es tierra buena, solo uno es tierra buena, que recibe, retiene y produce frutos, unas 30, otras 60 y otras 100. La familia de Yeshua, sus discípulos, le preguntaron qué significaba la parábola y para ello hay explicación, porque la revelación viene por la comunión. Para el resto es diferente. No les queda más que el relato de la parábola. En el capítulo 7,
En los versos del 1 al 21, los fariseos y maestros de la ley confrontan a Yeshua porque sus discípulos comen sin lavarse las manos. A lo que Yeshua responde en el verso 8: ustedes descuidan los mandamientos de Dios por aferrarse a tradiciones de hombre. Ellos guardaban la apariencia externa de piedad, pero por dentro no obedecían la palabra de Dios. Estando a solas con sus discípulos, Yeshua enseña que lo que hace impuro a las personas es lo que ha salido de su propio corazón. Yeshua instruye que el mandato de Dios está por encima de doctrinas de hombre. Capítulo 10, del verso del 28 al 31, Yeshua muestra cuál es la recompensa para quienes le siguen. En verdad les digo, ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijo o campos por mi causa y por el evangelio quedará sin recompensa. Pues aún con persecuciones recibirá 100 veces más en la presente vida, en casas, hermanos, hermanas, hijos y campos, y en el mundo venidero la vida eterna. En el capítulo 12 del 28 al 34, un maestro de la ley pregunta a Yeshua qué mandamiento de la ley es el primero de todos, a lo que responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene este otro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que esto, dando preeminencia a que hay que obedecer la voluntad de Dios manifiesta en sus mandamientos. Continuamos con el control del pronóstico. El Evangelio de hoy muestra claramente las dos posturas que se pueden adoptar frente a la voluntad de Jehová Dios. Manifiesta en su palabra. La primera, creerla, lo que implica obedecerla, siendo entonces discípulos de Yeshua, que hacemos la voluntad de Jehová. La segunda, obstinarse en no creer y por tanto atribuir cosas de Dios a la ciencia, casualidad o al diablo, blasfemando contra el Espíritu Santo. Y por tanto, la maldición de la serpiente recae sobre estos apóstatas de la fe. Como enseñanza tenemos primero, en Yeshua tenemos perdón de pecado. Segundo, debemos entender que si nos preocupamos de no pecar contra el Espíritu Santo, seguramente no lo haremos, porque el hecho de preocuparnos muestra que tenemos una conciencia no cauterizada por el pecado, que seguramente nos mantendrá cumpliendo y reconociendo la voluntad de Dios. Tercero, tu familia física te puede tomar por loco, contrariando tu fe en Yeshua y en la palabra de Dios. Pero recuerda Mateo capítulo 10, verso del 34 al 35, que nos dice: no piensen de que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada, pues he venido a enfrentar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Cuarto, ser parte de la familia de Dios es poner como prioridad su voluntad antes que la mía. Como lo dice Mateo capítulo 10, verso 32, dice: al que se ponga de mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre de los cielos. Y quinto, si aún no has tomado la decisión de ser familia de Yeshua, estás a tiempo. Arrepiéntete y comienza a obedecer la voluntad de Dios expresada en su palabra. Amén. Continuamos con la primera lectura. Recordemos que es del libro de Génesis, capítulo 3, versos del 9 al 15. Diagnóstico. La lectura de hoy comienza después de tomar lugar el pecado e incluye la confrontación entre Dios y la pareja y el maldecir de la serpiente por haber tentado a la mujer. Génesis capítulo 3, verso del 1 al 19, se presenta
a los personajes que cometieron pecado de la siguiente manera. Versos del 1 al 7 se describe la tentación y el pecado, serpiente, mujer y hombre. En los versos del 8 al 13 describe la confrontación de Jehová, hombre y mujer, no hay serpiente. En los versos del 14 al 19, las consecuencias del pecado, serpiente, mujer y hombre. Nos dice el verso que precede a la lectura de hoy, el 8. Oyeron después la voz de Jehová Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Jehová Dios no los viera. Como consecuencia de su desobediencia rompieron su comunión con Jehová y su estado de perfección original se perdió. Y al escucharlo, corrieron a esconderse. Aquí el hombre está separado ya de Dios, está perdido y ya no está buscando a Dios. Es Dios quien le está buscando a él. En los versos del 9 al 13 dice, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, he oído tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Jehová Dios replicó. Jehová Dios pregunta, no porque ignora lo que habían hecho, sino como padre no puede pasar por alto el pecado y busca dialogar para resolver el conflicto con su hijo desobediente. Para ello pregunta, ¿dónde estás? El hombre no contesta la pregunta de Dios, sino que explica por qué se estaba escondiendo. Tuve miedo porque estoy desnudo. El hombre se concentra en su desnudez más que en su desobediencia. Estas son las consecuencias del pecado. Adán está en tinieblas, no logra entender que el problema es que su comunión con Dios ha sido rota. La presencia de Dios causa miedo en lugar de alegría para aquellos cuya conciencia les acusan del pecado. El hombre está delante del juez, pero no reconoce su culpabilidad. Sigue la resolución del conflicto en el verso 11, donde Jehová hace dos preguntas más que funcionan como acusación. La primera es, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? El hombre siempre había estado desnudo, pero esto no había sido un problema durante su inocencia. Solo es después del pecado que se da cuenta de que su desnudez le causa vergüenza. El hombre tiene una oportunidad de confesar su pecado. La segunda pregunta es, ¿has comido acaso del árbol que te prohibí? Esta pregunta revela a Dios omnisciente, que sabe lo que el hombre ha hecho. Dios mismo le dice a Adán cuál fue su pecado, la desobediencia, la falta de confianza en él. Pero el hombre está ciego, no puede confesar nada que no reconoce como pecado. En el verso 12, el hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. El hombre busca la manera de evitar responsabilidad y primero se refiere a la mujer que le dio la fruta. Pero su defensa principal no es que la mujer le diera la fruta, sino que Dios le diera a la mujer. Entonces, según lo presenta el hombre, la mujer es la causa inmediata del problema, pero Dios es el primer culpable. Recordemos la respuesta del hombre cuando Dios le trajo la mujer en Génesis 2. Esta sí es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón ha sido tomada. Rebosaba de alegría al encontrarse con ayuda y compañía apropiada para él. Había estado solo, pero ya no. Ahora que el pecado ha sido cometido, ha cambiado su manera de pensar. La mujer que me diste,
El pecado no solo quebrantó la relación del hombre con Dios, pero también quebrantó la relación que tenía con la mujer. Eso es lo que hace el pecado, destruye las relaciones. En el verso 13, Jehová dijo a la mujer: ¿qué has hecho? La mujer respondió: la serpiente me engañó y he comido. Dios aún no ha terminado de hablar con el hombre, como vemos en el versículo del 17 al 19. Pero por el momento se dirige a la mujer y, como antes, pregunta: ¿qué has hecho? Lo que sirve de acusación. La mujer, en reflejo del hombre, intenta pasar la responsabilidad a otro. En este caso, la serpiente, a quien creyó que tenía mejor cosas para ella que Dios, y reconoce que la serpiente solo la engañó. En los complementos de la ley espiritual, el verso 14 dice: entonces Jehová Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. Dios no le hace una pregunta a la serpiente, sino que la maldice por haber hecho eso. Si una maldición ejercía algún poder sobre quien la recibe, ahora el hecho de que Dios es el que hace la maldición es aún más pronunciado. Asegura la efectividad de la maldición, asegura la miseria de quien la recibe. Es importante destacar que Dios pronuncia una maldición sobre la serpiente y en el verso 17 lo hará sobre la tierra, pero no maldice al hombre o a la mujer. La primera parte de la maldición es que la serpiente rectará sobre su pecho y comerá polvo. La serpiente no era una criatura que se arrastrase. Debió ser bastante diferente como la conocemos hoy. El polvo puede marcar la sentencia de Dios, como en las maldiciones de Deuteronomio capítulo 28, verso 24. Comerás tierra también es símbolo de extrema humillación, como lo dice Miqueas capítulo 7, verso 17. Dice: morderán el polvo como la serpiente, como los reptiles que se arrastran por el suelo. La serpiente que tentó a la mujer a comer la fruta prohibida se condena a comer tierra o polvo para siempre. La segunda parte de la maldición está en el verso 15. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza, mientras tú herirás su talón. ¿Por qué Dios declara esta enemistad entre la serpiente y la mujer en vez de entre la serpiente y ambos, el hombre y la mujer? Porque la serpiente tentó a la mujer y no al hombre. Una herida en el tobillo puede ser dolorosa y dejar a uno inválido, pero una fuerte herida a la cabeza puede ser fatal, por lo que esta sentencia aniquila a la serpiente antigua, quien es el diablo de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Este versículo es importante para ser la primera profecía de la venida del Mesías, el Salvador del mundo. Es la primera buena noticia que Satanás será derrotado. Desglosemos el verso. A continuación, dice: haré que haya enemistad entre ti, es decir, Satanás, y la mujer, entre tu descendencia y la suya, ella. No se refiere a la mujer, sino a su descendencia, es decir, a Yeshua HaMashiach. Te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Se había iniciado una larga lucha entre el bien y el mal, que es lo que encontramos precisamente en el resto de las Sagradas Escrituras. Yeshua, durante su vida en la tierra,
Hablando a los judíos incrédulos, se refirió a esta lucha con estas palabras. Juan, capítulo 8, versos 44. Ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Ha sido un homicidio desde el principio, porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. Lo que se le ocurre decir es mentira, porque es un mentiroso y padre de toda mentira. El verso habla de la simiente de la mujer y no de la simiente del hombre, porque aquí se encuentra una profecía del nacimiento virginal de Cristo. Pronóstico. Continúa Jehová dictando sentencia por el pecado. Sentencia para la mujer en el verso 16. La mujer no es directamente objeto de maldición, aunque resulta obvio que se halla bajo la condena general a causa del pecado. Su sentencia es que sufrirá dolores al parir hijos, siendo uno de los momentos de más alegría de su vida. Siempre te hará falta un hombre y él te dominará. Establece el papel asignado por Dios al esposo como cabeza de la familia. No se ha disminuido a la persona o atribuciones a la mujer, sino que asigna al marido la responsabilidad de cuidar de ella como una vía para restablecer la antigua armonía entre ambos. Asigna al esposo la responsabilidad de guiar la relación matrimonial. La sentencia para el hombre está en los versos del 17 al 18. Adán tampoco es maldecido directamente. Su peor error fue obedecer a la voz de su mujer en lugar de la voz de Jehová Dios. Como tenía la máxima responsabilidad, su condena es más amplia. A causa del pecado del hombre, Dios maldice la tierra, igual que maldijo la serpiente. Maldita será la tierra por tu causa. Con fatiga sacarás de ella el alimento por todos los días de tu vida. El trabajo del hombre ya no será fácil, será arduo en lugar de agradable. Destaca el papel del hombre como trabajador y proveedor. El trabajo estará lleno de dificultades y decepciones. Él comió de la fruta prohibida, ahora ha de comer plantas de la tierra, solo a fuerza de trabajar una tierra que ha sido maldecida, luchando con espinas y cardo, tratando de producir frutos. La maldición es reforzada por la expulsión del hombre y la mujer del huerto, del lugar donde mantuvieron íntima comunión con Dios, quedando separados de Dios a causa del pecado, cumpliéndose la advertencia hecha en Génesis capítulo 2, verso 17. Pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comas de él, ten la seguridad de que morirás. Continuamos con el control del pronóstico de la primera lectura. La desobediencia del Edén trajo las consecuencias del pecado hasta el presente. Pero la gracia de Dios, en su plan de salvación, hace posible ser nueva criatura, siendo sensibles a la palabra de Dios bajo el auxilio del Ruach HaKodesh, que nos da conciencia de que el pecado es corrupción y muerte. La promesa de Génesis capítulo 3, verso 15, se ha cumplido. Yeshua ha venido a ocupar tu lugar en la cruz. Ha pagado con su vida el precio de la muerte espiritual para que tú tengas vida. Ha quebrantado la cabeza de Satanás, trayendo liberación, salvación, prosperidad a nuestras vidas. Pero debemos permanecer vigilantes, porque como una serpiente herida mortalmente, Satanás
continúa retorciéndose y golpeando a menudo con resultados mortales. Cristo ha dado a la Iglesia el poder de continuar la batalla hasta que el poder de Satanás quede derrotado para siempre. Amén. Continuamos con la segunda lectura del día de hoy, recordando que es de la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 13 al capítulo 5, verso 1. Diagnóstico. En este capítulo, el apóstol Pablo da una cátedra de cómo vivir afianzados en los bienes eternos mientras estamos pasajeramente en este mundo perdido, en donde experimentamos pruebas y tentaciones a causa de Cristo y el Evangelio. El capítulo lo dividimos en tres partes. Primero, en los versos del 1 al 7, los apóstoles trabajaron con mucha diligencia, sinceridad y fidelidad. Segundo, en los versos del 8 al 12, sus sufrimientos por el Evangelio fueron grandes, pero el gozo es en Cristo. Y tercero, del 13 al 18, las perspectivas de gloria eterna evitan que los creyentes desmayen bajo problemas. Iniciamos con el complemento de la ley espiritual, el verso 13 y 14. Tenemos el mismo don espiritual de fe que tenía el que escribió: creí y por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos. Sabemos que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también con Jesús y nos pondrá cerca de él con ustedes. Pablo dice que tiene el mismo don espiritual de David, citando el Salmo 116, verso 10. La muerte era la compañera de David. Así también Pablo padeció pruebas de todas clases, desánimos, problemas, desesperos, persecuciones y combates, como lo expresa en los versos del 8 al 10. En este mismo capítulo, en medio de todo esto, creyó y por eso habló del Evangelio. Ante el temor, atribulación, algunos podrían ser tentados a no hablar del Señor. La demostración de que uno tiene fe está en que uno habla aun cuando está en peligro de muerte al hacerlo. Si uno realmente cree, no va a callar ante las amenazas, persecuciones y difamaciones. Pablo y los corintios sabían que Cristo había resucitado y que su resurrección era una garantía y seguridad para ellos. La esperanza de esta resurrección anima en días de sufrimiento por encima de toda prueba. El verso 15 dice: y todo esto es para bien de ustedes. Los favores de Dios se van multiplicando y también se irá ampliando cada día más la acción de gracia que tantas personas rinden a Dios para gloria suya. El apóstol se asocia con los corintios, no solo con la esperanza de bendiciones futuras, sino también en estas mismas aflicciones, porque les hace saber que si está afligido es para su beneficio. Los padecimientos que Pablo soportaba eran por amar a la Iglesia, por amar a los corintios. A medida que la gracia de Dios en Cristo alcanzaba a más y más personas, había más y más agradecidos y Dios recibía más y más gloria. El verso 16 dice: por eso no nos desanimamos. Al contrario, aunque nuestro exterior está decayendo, el hombre interior se va renovando de día en nosotros. Al llegar a la vejez, comenzamos a extinguirnos en lo que a este cuerpo que tenemos se refiere. Sin embargo, crecemos en la gracia y el conocimiento de Dios, porque más le interesa al Señor, lo que más le interesa al Señor es ayudarnos a crecer, a ser personas distintas, a que sigamos siendo transformados, tomando su parecer y que vayamos dejando nuestro
parecer pecaminoso, es decir, cada vez menos erremos al blanco. En el verso 17, no se pueden equiparar esas ligeras pruebas que pasan a prisa con el valor formidable de la gloria eterna que se nos está preparando. Pablo estaba hablando de todos los problemas y circunstancias que se atraviesan en medio de la prueba. Es un periodo que parece muy largo y difícil de soportar, pero cuando se compara con el peso de la gloria eterna, mucho mayor y más abundante, que llegará algún día, la aflicción actual parece leve comparada con aquella gloria. La prueba es parte de un proceso de transformación y crecimiento espiritual que produce promoción, y este proceso es que la ayuda a definir si una persona realmente ama al Señor o no. Además, podemos detectar si una doctrina está de acuerdo con lo que enseña la Biblia o si es algo que solamente suena bonito y atractivo para tratar de complacer y atraer a las masas. En el verso 18, nosotros pues no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque las cosas visibles duran un momento, pero las invisibles son para siempre. Pablo exhortó a los creyentes de Corinto a fijar su vista en el mundo invisible, el que no se ve exteriormente, con los ojos físicos, pero que la percepción espiritual por la fe logrará ver más allá de lo externo y del momento presente. Cuando tu fe progresa, tu pecado disminuye y te concentras más en lo invisible que lo visible, para que te vayas desligando de este mundo. Y el fin de esto es que lo visible terminará muy pronto, pero lo invisible es eterno y mucho mejor de lo que te puedes imaginar. El ojo de la fe penetra más allá de todos nuestros sentidos naturales, mirando las cosas que son invisibles, como lo dice Hebreos capítulo 11, verso 1. La fe es aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. En 2 Corintios capítulo 5, verso 1 dice, sabemos que si nuestra casa terrena, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña llega a desmontarse, Dios nos tiene reservado un edificio no levantado por mano de hombre, una casa para siempre en los cielos. El apóstol hace una comparación entre los bienes futuros y los presentes, recordando la vida en tiendas de los israelitas durante su travesía del desierto. Una tienda de campaña se monta y se desmonta para instalarla en cualquier lugar y tiene un carácter temporal. Aplica la imagen a nuestro cuerpo mortal que se desmonta en esta vida terrena para ser montada en la vida eterna. En similitud con las casas permanentes que se encuentran en la tierra prometida, descrita en Deuteronomio capítulo 6, verso 11, construidas por Jehová Dios, en alusión a la resurrección. Una comparación parecida hace del cuerpo temporal Isaías 38, verso 12, equiparándola con una carpa de pastores. Continuamos con el pronóstico. En 2 de Corintios, capítulo 5, verso del 2 al 8, Pablo no solo está bien asegurado por la fe de que hay otra vida feliz después de que ésta termine, sino que tiene una buena esperanza por medio de la gracia, de que el cielo sea una morada, un lugar de descanso, un escondite. En la casa de nuestro Padre hay muchas mansiones, cuyo constructor y hacedor es Dios. La felicidad del estado futuro es lo que Dios ha preparado para los que le aman,
moradas eternas, no como los tabernáculos terrenales, las pobres cabañas de barro en los que ahora habitan nuestras almas, que se están pudriendo y descomponiendo, cuyo cimiento está en el polvo. El cuerpo de carne es una carga pesada, las calamidades de la vida son una carga pesada, la muerte nos despoja del vestido de carne y de todas las comodidades de la vida, así como podrá fin a todos nuestros problemas aquí abajo. Pero las almas creyentes serán vestidas con ropas de alabanza, con ropa de justicia y de gloria. La gracia y los consuelos actuales del Espíritu son las primicias de la gracia y el consuelo eterno. En 2 Corintios capítulo 5, verso de 9 al 10, nos dice Pablo lo importante, ya sea viviendo en tienda o en habitaciones definitivas, es agradar a Jehová Dios, hacer su voluntad tal y como Pablo lo intenta hacer en su vida misionera, de la que deberá rendir cuentas al final de su jornada, porque todos los cristianos seremos juzgados con respecto a las obras que hayamos llevado a cabo en esta vida. Seremos juzgados por la forma en que hayamos vivido la vida cristiana. Cuando estemos ante su presencia, habremos acabado ya la labor de estos cuerpos materiales. Estimemos la vida presente y futura en Cristo, como el propio Pablo lo dijo en Filipenses capítulo 1, verso 21. Porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Continuamos con el control del pronóstico. Dios cambia aquellas cosas que no se cambian voluntariamente en nuestras vidas a través de la presión, a través de las pruebas difíciles que Dios permite sucedan para probar nuestra fe y conquistar promoción. Pero también somos fortalecidos cuando nos sobreponemos a las consecuencias de nuestra propia desobediencia, haciendo techubá. Por ello debemos, primero, dejemos de mirar las cosas que se ven, de temer las angustias presentes y de buscar atajos en el mundo que no son más que tentaciones del enemigo para hacernos caer. Segundo, esforcémonos en resistir en medio de la prueba, afianzados en Yeshua, y así lograr que nuestra recompensa de vida futura sea segura. Tercero, es nuestro deber caminar por la fe hasta que vivamos por la vista, cuando estemos ausentes del cuerpo y Yeshua nos dé a conocer su gloriosa presencia. Debemos saber, cuarto, que la vida del cristiano en este mundo transcurre en esta tensión escatológica entre lo provisional que experimentamos y lo permanente que nos espera. Y quinto, aguardemos afianzados en la roca hasta que se cumpla para nosotros Mateo 25, 21, que dice: muy bien, servidor bueno y honrado, ya que has sido fiel en lo poco, yo te voy a confiar mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón. Amén. Continuamos con el Salmo. Recordemos que es el Salmo 130. El Salmo 130 es un salmo de súplica y confianza en la misericordia de Dios. En este salmo, el salmista reconoce su propia necesidad y pecado y clama a Dios en busca de perdón y redención. El salmo también expresa en la fidelidad y el amor de Dios, esperando con paciencia su respuesta y salvación. En los versos del 1 al 2 dice: desde el abismo clamo a ti, Señor. Señor, escucha mi voz, que tus oídos pongan atención al clamor de mi súplica. El salmo comienza con el conocimiento de la necesidad del salmista de recibir el perdón de Dios. El salmista clama desde lo más profundo de su ser
reconociendo que nadie es perfecto y que todos necesitamos el perdón divino. El Salmo nos enseña la importancia de ser consciente de nuestros errores y humillarnos ante Dios para recibir su gracia y misericordia. En los versos del 3 al 4 dice: Señor, si no te olvidas de las faltas, Adonai, ¿quién podrá subsistir? Pero de ti procede el perdón y así se te venera. El salmista destaca la importancia de la misericordia de Dios. Reconoce que si Dios llevara cuenta de nuestros pecados, nadie podría mantenerse en pie. Aquí el salmista resalta la necesidad de la misericordia divina para poder recibir perdón y salvación. Es importante recordar que Dios es un Dios de amor y misericordia, dispuesto a perdonar y a redimir a aquellos que se acercan a Él con un corazón sincero. En los versos del 5 al 6 dice: Espero, Señor, mi alma espera, confío en tu palabra, mi alma cuenta con el Señor más que con la aurora el centinela. El Salmo continúa con una expresión de confianza en la fidelidad y el amor de Dios. El salmista espera en el Señor y confía en su palabra, sabiendo que Dios cumple sus promesas. Aquí se nos recuerda la importancia de confiar en Dios en medio de nuestras dificultades y esperar pacientemente su respuesta. Aunque la respuesta de Dios puede tardar, el salmista nos anima a perseverar en la confianza de su fidelidad y amor. Esperar en el Señor también implica perseverar en la oración y en la búsqueda de su voluntad. En los versos del 7 al 8, siendo el complemento de la ley espiritual, dice: Como confía en la aurora el centinela, así Israel confía en el Señor, porque junto al Señor está su bondad y la abundancia de su liberación. Y Él liberará a Israel de todas sus culpas. El Salmo concluye con una exhortación a toda Israel a esperar en el Señor. El salmista anima a su pueblo a depositar su confianza en Dios, porque en Él hay redención abundante. Esta exhortación nos invita a poner nuestra confianza en Dios y a esperar en Él, confiando en que Él es capaz de redimirnos y liberarnos de cualquier situación difícil en la que nos encontremos. En conclusión, preciosos Reyes Santos, Jehová, en su infinito amor, ha dejado a nuestra elección la escogencia del camino que hemos de seguir, ya sea el de bendición o el de maldición. Depende de cada uno de nosotros y para ello es crucial reconocer de dónde procede la instrucción que estamos siguiendo. Muchos en el autoengaño piensan que son de Jehová, viviendo en adulterio, fornicación, robando y respetando el Shabbat semanal y todas las fiestas de Jehová, incluso promoviendo la homosexualidad y la ideología de género, con lo que queda al descubierto que su supuesta fe cristiana es paganismo puro. Si somos discípulos de Yeshua, es mejor que demos fruto de conversión, arrepentimiento y vida de santidad en la comunión de la buena nueva. Abre tu Biblia y comienza a obedecer los mandamientos de Jehová e imitar el carácter de santidad de nuestro amado Yeshua HaMashiach, guardando en él con toda confianza, sabiendo que su misericordia es el auxilio para quienes arrepentidos le buscan de todo su ser. Deuteronomio capítulo 30, versos del 15 al 19 dice: Fíjate bien
Hoy he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Lo que yo te mando hoy es que ames al Señor tu Dios, que vayas por sus caminos y que cumplas sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y para que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra de la cual vas a tomar posesión. Pero si apartas tu corazón y no prestas atención y te dejas llevar y te inclinas ante dioses ajenos y les sirves en este día, yo les hago saber que ustedes serán destruidos por completo y que no prolongarán sus días en la tierra al otro lado del Jordán, de la cual van a tomar posesión. Hoy pongo los cielos y la tierra por testigos contra ustedes, de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que tú y tu descendencia vivan. Amén. Porque solo hay victoria en Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Preciosos reyes, amados, santos, benditos de Jehová Dios, escogidos por el poder de su Santo Espíritu, hoy voy a orar en este momento por todos y cada uno de los diezmadores, colaboradores de este ministerio de Jehová Dios, que traen alegremente sus ofrendas, sus diezmos a este ministerio para que se extienda su palabra y llegue a los confines de la tierra, especialmente a los más necesitados. Padre Santo Jehová de los ejércitos, Dios Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, en esta hora, en este momento, en este instante, vengo a tu presencia a adorarte, a darte gracia, gloria y honra, Padre Omnipotente, por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Señor, clamo a ti en el nombre de Yeshua, en tu presencia, Santísimo Dios eterno. Mira, Señor, a todos estos hijos tuyos que han obedecido tu palabra, que han creído en tus normas, en tus leyes, en tus preceptos, en tus mandatos, que se han dejado lavar por el agua de la palabra sin contaminar y alegremente han venido a traer todo de lo que tienen, no de lo que les sobra, para que tu palabra sea llevada a los confines de la tierra, especialmente a las almas más necesitadas de tu verdad. Señor, eres tú que tienes poder, eres tú que tienes la majestad, eres tú que tienes la unción, eres tú que tienes todo, Padre amado, Jehová de los ejércitos, y restauras todas sus casas, toda su familia, todos sus hogares, en sus empleos, en sus trabajos, en sus proyectos de vida. Eres tú, Padre amado, que llenas su alacena. Eres tú, Señor, que les das la salud. Eres tú que los sanas y los restauras a todos y a cada uno de ellos con el poder de la sangre del Cordero de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Eres tú, Padre amado, que les das sabiduría y conocimiento para que en todo momento tomen las mejores decisiones y alcancen los anhelos y propósitos de su vida que son conforme a tu voluntad. Eres tú, Padre amado, Jehová de los ejércitos, que eres fiel para cumplir todas y cada una de tus promesas. Cuando tú lo dices, Señor, atrévanse a probarme. Y ellos alegremente han venido confiados a conocer que en ti hay vida en abundancia, hay paz, hay saciedad, Señor. Hay abundancia, Señor. Hay liberación, hay prosperidad. En ti, Padre amado, yo te clamo a ti y tú conoces sus necesidades, tú conoces, Señor, sus anhelos. Tú eres el único que los puedes llenar de tu favor y de tu gracia. Todo esto te lo pido, Padre amado, por todos y cada uno de ellos, en el nombre de quien soy siervo de Yeshua HaMashiach, tu Hijo amado, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Preciosos Reyes Santos, hemos llegado al final de esta hermenéutica del día de hoy. Yo te invito que si no te has suscrito en el canal de Mosquetero de Jehová, suscríbete, le das me gusta a este video y con sonar la campanita, dale la campanita y comparte
este video con todos tus contactos, especialmente con los más necesitados, y no olvides de comentar el minuto que más te impactó y ponerlo en los comentarios. Bendecido día de victoria. Amén. El discípulo de Yeshua HaMashiach es hijo de Jehová, resiste en medio de la prueba, haciendo su voluntad. El discípulo de Yeshua HaMashiach es hijo de Jehová, resiste en medio de la prueba, haciendo su voluntad. El discípulo de Yeshua HaMashiach es hijo de Jehová, resiste en medio de la prueba, haciendo su voluntad. El discípulo de Yeshua HaMashiach es hijo de Jehová, resiste en medio de la prueba, haciendo su voluntad. El discípulo de Yeshua HaMashiach es hijo de Jehová, resiste en medio de la prueba, haciendo su voluntad. El discípulo de Yeshua HaMashiach es hijo de Jehová, resiste en medio de la prueba, haciendo su voluntad. El discípulo de Yeshua HaMashiach es hijo de Jehová, resiste en medio de la prueba, haciendo su voluntad. El discípulo de Yeshua HaMashiach es hijo de Jehová, resiste en medio de la prueba, haciendo su voluntad.